Buenas tardes, mi nombre es Robert Ramírez Millones, soy estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ante todo, gracias, le agradezco por su tiempo. Esta entrevista es sobre el tema los 4 principales impactos negativos del COVID-19 en la salud mental de los trabajadores de Lima durante el periodo de marzo a julio del presente año, el 2020. Le pido que responda las preguntas con total sinceridad. Esto durará aproximadamente entre 30 a 35 minutos. Un favor, como le repito, sea lo más honesto posible, por favor. ¿Podría indicarme su nombre completo, su edad, su profesión, asimismo, si es que trabaja actualmente o ha trabajado durante la pandemia del COVID-19? Hola Robert, ¿qué tal? Mucho gusto. Bien, sí, mi nombre es Anthony Smith Yoto Sosa, tengo 30 años de edad. Actualmente yo también estoy terminando mi carrera de Administración de Empresas en Certus. Bueno, con la pandemia también se ha estancado un poco, ¿no? He tenido que reprogramar la situación, el ciclo laboral, así que estamos también organizando eso. Está ya por empezar y terminar y culminar este proyecto. Trabajo actualmente en una TI, una tecnología, en una empresa tecnológica o tecnología de información, se llama Telemática SA, es una empresa peruana y es la única proveedora que hay en Perú de un software, digámoslo así, especializado en sistemas de información geográfica llamado ArcGIS, donde se pueden trabajar las diferentes empresas de cualquier sector dependiendo del flujo de trabajo, ¿no?, que tienen, con algunos especialistas en estos sistemas de información geográfica. Yo hago las coordinaciones con respecto a capacitaciones en la empresa y también administro plataformas educativas por donde brindamos los cursos que también tenemos como únicos proveedores oficiales para brindar capacitaciones sobre este software, ¿no? ArcGIS. Y, Interesante. sí, Rob. Interesante, interesante. Entonces, ¿su edad, disculpe, es? 30 años. 30 años, 30 años. Una consulta, ¿ya has pasado tu cumpleaños en esta pandemia? Sí, claro que sí, he pasado varios cumpleaños y estoy por pasar ahorita el de mi mamá, el 18 de septiembre, su Opa. cumpleaños. No la vamos a ver definitivamente, no se puede, pero igual, todo hoy ya las tecnologías nos ayudan a acercarnos, ¿no? Entonces para eso también está el Zoom, que vamos a hacer una charla, obviamente familiar, y la vez pasada pasé mi cumpleaños, bueno, mi cumpleaños fue el 20 de mayo, hicimos también una reunión familiar, con todos mis hermanos, mi familia, y bueno, actualmente estoy viviendo en la casa de mi pareja, y con todos los de la familia de la casa, ¿no? Pero la pasamos genial. Sí, 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 claro, mi cumpleaños y también este cumpleaños, bueno, de algunos familiares de mi pareja también, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, ahora pasaremos a las preguntas sobre el tema. Son 12 preguntas. Comenzaré con la primera. ¿Cuál fue su primera reacción al conocer la noticia de que en nuestro país se había detectado el primer caso COVID, más conocido como el paciente cero? Ya, y mira, al principio bueno, yo, siendo sincero, lo vi leve, ¿no? Vi la situación en el sentido de que, bueno, es el primer caso y no veía la magnitud que ahora estamos viviendo, ¿no? A nivel mundial, definitivamente. Tú proyectas algo, pero yo proyecté algo, pero no fue la magnitud que ahora estoy viviendo y la realidad que ahora tenemos, que es mucho más dura, ¿no? Es bien, no, mucho más no, es dura la realidad que tenemos en este momento para muchas familias. En el momento del primer caso, dije, bien, listo, y también mi reacción fue, pero, ¿qué pasó? ¿No? En ese momento sí ya había un tema extranjero a nivel nacional sobre esta enfermedad, porque las prevenciones a mitigar este riesgo, lo primero que se debió hacer es, oye, no entra nadie, ¿no? Ni sale nadie, actuar inmediatamente, ¿por qué demorarnos, no? Tal vez muy difícil, porque es un filtro así, una línea bien difícil, en donde tienes que cerrar cosas y te vas con la economía, con diferentes situaciones, ¿no? Pero la reacción inmediata, quizás en ese momento nos hubiese ayudado a no tener la vivencia que ahorita en este momento tenemos, ¿no? Que es bien duro, ¿no? Muchas familias perdiendo a sus padres, sus abuelos, sus tíos, hermanos, y seguimos combatiendo con esto y tenemos para más, ¿no? Para más tiempo. Entonces,
no recibí levemente la noticia, pero no imaginé esta magnitud, siendo bien sincero, ¿no? Gracias. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cuáles fueron las medidas que se tomaron en su centro laboral cuando decretaron la cuarentena y cómo se sintió al respecto? Ya, las medidas del centro laboral, en las 2 primeras semanas, me recuerdo que fue el 15 de marzo que se dictó la cuarentena. La primera semana asistimos al trabajo todavía, incluso en la segunda semana, pero comenzamos a ir medio tiempo, porque creo que ni mi empresa también imaginaba o tenía la conciencia de qué protocolo íbamos a emplear completamente, ¿no? Después que esto ya fue agravándose con los contagios y las noticias que ya vimos todos alrededor, se activó el protocolo ya de trabajar en home office, ¿no? Trabajar en casa. Trabajar en casa los primeros meses, hasta, venimos trabajando en casa hasta junio, hemos trabajado en casa porque ya estamos yendo a la oficina a trabajar part-time, recién hace 2 meses. Vamos 2 días a la semana, bueno, en mi caso yo voy 2 días a la semana, pero hasta antes de eso hemos estado en casa, ¿no? Totalmente trabajando en home office y esperando las comunicaciones y cómo se iba a ir evolucionando de acuerdo a los protocolos estatales que piden para cada empresa, ¿no? Entonces mi empresa ya se acopló a los protocolos que piden que pide el Estado para que los trabajadores puedan ir a home office, ¿no? La prueba del COVID, tener un sistema de higiene totalmente adecuado al momento de que llega una persona, ¿no? El hecho de lavarse los zapatos en un tapete con lejía, desinfectarse totalmente, usar mascarilla KN95, estar midiendo la temperatura. Todos estos protocolos se hacen en la oficina, se han activado, como te digo, después de 2 o 3 meses de convivencia laboral en casa, y ahora estamos siguiendo todos esos protocolos, ¿no? Actualmente yo voy, como te digo, 2 veces a la oficina, somos un grupo en mi área de un promedio de 13 personas, el cual los grupos están divididos. Vamos, yo voy 2 días, otras personas voy miércoles y viernes, otras personas van lunes y martes, otras personas van eh, viernes y jueves, y en el promedio de grupos que vamos en estos 2 días son entre 3 a 4 personas no más, para tener el distanciamiento social que pide el Estado de 1 metro dentro de la oficina, y trabajamos de 9 a 1, como te digo, part-time, y el resto del tiempo en casa, pues, ¿no? Ujú. Wow, interesante. Es la primera semana haber ido a trabajar habrá sido algo muy chocante. ¿Qué habrá Sí, sentido? las primeras semanas más que chocante es de incertidumbre porque todos, siendo bien sincero, dentro de mi empresa y nosotros no sabíamos qué vamos a hacer o qué es lo que se viene, ¿no? Cómo vamos a reaccionar en ese momento, porque creo que era una emergencia sanitaria que era nueva para todos en general, ¿no? Sí. Es la primera pandemia, creo que como empresa estamos viviendo. Entonces, aún todavía en la empresa fueron bien claros, pues vamos a primero esperar las disposiciones o respuestas del Estado que dice, y de acuerdo a eso ya actuar, ¿no? Entonces, todavía la primera semana fuimos a trabajar y claro, definitivamente fue un susto. Quizás para mí no mucho, porque como te digo, yo al principio lo he tomado leve, ya siendo bien sincero, pero alrededor de mis amigos, compañeros de trabajo, quizás ya estaban mencionando, pero ¿por qué vamos a ir, no? ¿Qué vamos a hacer ahí? Y ya están diciendo que no. Entonces, la misma empresa, al principio también yo creo que no sabía qué hacer, pero ya, una vez que ya el Estado dice algo, menciona algo, ya tiene que acatar también, ¿no? Entonces, ya comenzó a organizar el tema de la salud y cómo vamos a ir aprendiendo también todos juntos, porque ellos también han ido aprendiendo con nosotros, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, la tercera pregunta es, durante la cuarentena, seguimos con los temas después de mayo a julio especialmente, durante la cuarentena, ¿usted estuvo solo o con su familia? Estuve el primer mes con mi familia, ya, de la cuarentena. Después de eso, ya me he mudado, justo, bueno, yo ya estaba viviendo entre mi casa, con mi familia y con la familia de mi pareja.
Después, el primer mes estuve con mi familia, después de eso, hasta un poco menos, no me acuerdo muy bien la fecha ya, pero estuve más o menos hasta un poco menos, creo, de un mes con mi familia, y después ya me trasladé a vivir acá con mi pareja, ¿no? Entonces, todo el resto de la cuarentena, hasta el día de hoy, la estoy viviendo acá, ¿no? Con mi pareja, en el día a día, trabajando, ella también trabaja, y home office, y también va un día a la semana a trabajar, entonces también nos organizamos juntos acá para trabajar en casa, para tener nuestro espacio cada uno, y no solo eso, nos apoyamos también laboralmente. A veces hay situaciones que uno también pasa complicadas, y bueno, mi pareja es psicóloga, no está licenciada, pero está trabajando en ello, y trabaja también en una empresa donde se dedica a atender diversos tipos de problemas. Entonces, cuando a mí me pasa algo, yo también se lo comento, y ella me da un visto bueno, un feedback, ¿no? Me ayuda a ver, oye, pero se puede hacer esto, se puede hacer el otro, y entonces salen soluciones que dices, ah, mira, genial, me puedo apoyar contigo en también trabajar laboralmente, no solamente eres mi pareja, y he aprendido eso también, he visto eso, ¿no? Ha sido un apoyo Es un fundamental apoyo. de su pareja para esta situación. Sí, definitivamente sí. En temas a veces complicados que a veces uno pasa, por hay motivos laborales que tienes que solucionar, te da un comentario, un feedback al respecto, bueno, porque tú le compartes, ¿no? Oye, mira, me está pasando esto, ¿no? Esto. Y entonces te da un visto bueno y ves una solución que quizás tú no la ves, entonces es más simple y también te ayuda a ver eso, ¿no? Sí, así. Interesante, interesante. Bueno, la pregunta 4 es, durante todo el periodo que ha estado haciendo teletrabajo, ¿cómo percibió el tiempo que ha pasado frente al computador? Indique detalles, sus sentimientos u otras percepciones. Eh, Bien, al principio creo que para mí ha sido normal al principio, mientras ha ido pasando el tiempo trabajando frente al computador, sí ya ha ido creciendo el estrés, ¿no? Porque tú estás midiendo más o menos, pensé que, bueno, mides más o menos los días y las horas que pasas en la oficina trabajando, que es de lunes a viernes, y un horario, ¿no? De 9 quizás a 6 de la tarde o 5:30 de la tarde. Te salías, dejabas ahí todo hecho hasta donde has quedado, y listo, regresas al día siguiente o pasas tu fin de semana, regresas el lunes y sigues con tu carga laboral, ¿no? Pero pero estar acá en casa frente a un computador y ver tus trabajos del día a día, definitivamente ha cambiado, ¿no? Es un poco más fuerte, es un poco más duro. No es complicado, ¿ya? Pero sí, estar dedicándole tiempo a las cosas, a los detalles, ya es como que tienes toda la mano aquí en este momento, ¿no? Y te dices, te falta esto para cumplir cierto objetivo. Ah, ya, entonces no es que a las 5:30 cierras tu trabajo y te quedas ahí y listo, pero estás en tu casa y tienes la computadora, tienes el internet, tienes toda la mano. Y dices, bueno, entonces puedo seguir un poco más. Y ya tú lo decides propiamente, ¿no? Y sigues trabajando hasta las 7 8 de la noche. Y también depende mucho de la carga laboral y también depende mucho del sistema de flujo de trabajo también de la empresa. Esta empresa donde yo trabajo, TI, es bueno mencionarlo, o sea, tiene una venta de software que justo en estos momentos de pandemia se aprovechan porque son sistemas que te ayudan a generar información, ¿no? Y a analizar data. Entonces, si hay más flujo, más ventas, definitivamente tienes más trabajo aún todavía, ¿no? Está bien por ese lado, me parece genial, pero también ya vas sacrificando tu tiempo personal en la casa, ¿no? Definitivamente ya comienzas a dedicarle más horas, ¿no? Terminas a las 5 o 6 de la tarde, que es tu hora tope, pero te quedas tú chaqueando algunos contratos, algunas bases, generando algunos archivos que tienes que generar y tienes que darle, porque tienes que darle a otra área, te quedas 2, 3 horas. Mira, la vez pasada me quedé haciendo un trabajo, te cuento, que tenía que cargar en la plataforma educativa que yo administro, porque también creamos cursos, creamos contenidos. Entonces, como te digo, trabajando, mira, tengo una pregunta, tengo una pregunta. ¿Hasta qué hora más o menos crees que yo me he quedado laborando ahora que estamos haciendo home office? Supongo que 10 de la noche, capaz la hora límite de la oficina que se pudo haber quedado alguna vez. Bueno, ese 10 de la noche nos estamos quedando normalmente cuando nuestro horario termina a las 7 ya, pero nos seguimos quedando trabajando hasta la de la noche. Pero la vez pasada
No es a cada rato, pero sí me veo hasta la medianoche o 12:30 de la mañana, chambeando, realizando mis trabajos que se tienen que presentar, ¿no? Y no hay peros acá porque tienes toda la mano para poder seguir trabajando. Entonces, es más o menos, y como te dije hace un momento, la salud también impacta porque el estar frente a una computadora todos los días y con más tiempo, también comienzas a tener ya problemas quizás oftalmológicos, ¿no? De visión. Y eso ahora lo estoy sintiendo recién. Imagínate, sí, estoy sintiendo, quizás me estoy teniendo una pequeña ardencia de ojos y ya me está comentando mi pareja, me dice, pucha, es la computadora definitivamente. Yo no uso lentes, ¿no? Antirreflex. Me está mandando ya definitivamente sacar una cita al oftalmológico y ver, conseguir unos lentes que me ayuden a opacar la luz de la computadora, porque es básicamente eso, ¿no? Y es verdad, pues no te pasas más tiempo frente al computador dedicándole más horas. Es decir, las horas que más está trabajando sus horas de trabajo, tal vez la ida y el regreso del trabajo, el tráfico y todo. O sea, está trabajando, Exacto. wow, o Es sea, un resumen bien hecho, sí. no ha sido a favor. Capaz podríamos decir, está trabajando menos porque ya no va al trabajo y todos vivimos un tráfico que se vive pues una hora en el tráfico en promedio, una hora de ida, una hora de vuelta, siendo eh, muy modestos, porque normalmente mucha gente pasa muchas más horas en el tráfico. Estamos hablando de 2 horas, no, pues está trabajando más y más y más. Claro, Bueno, el caso esa de mi hija. esa es mi realidad, ¿no? Esa es mi realidad, ese es respecto a mi trabajo, respecto a mi empresa, ¿no? Y respecto a lo que nosotros vendemos y hacemos, ¿no? Como te digo. Eh, Tal vez otras empresas, otros tipos de rubros, quizás es diferente, se quedan un poco menos, o incluso más, ¿no? Que yo. O trabajan todos los fines de semana dándole full también desde su casa, no lo sé, ¿no? Pero sí, me está pasando en mi caso, sí, esta situación, ¿no? Estoy trabajando más tiempo y que ha ido incrementando, ¿no? Y ya comienzas incluso a adecuarte como ver lo normal también, que te levantas ya un sábado, un domingo, estás un rato haciendo tus cosas, todo, y mucho voy a aprender mi computadora, ya te pones a trabajar y te pones a hacer todo lo que tienes que hacer y el tiempo. Bueno, siguiendo, la pregunta 5 es, ¿siente que ha aumentado sus horas laborales por el teletrabajo? Indica algunos ejemplos y cómo se sintió al respecto. Sí, claro que sí, han aumentado las horas laborales en mi trabajo. Al principio, normal, lo veías normal, tranquilo, ya está bien. No tengo carga familiar como hijos, por ejemplo, ¿no? Que quizás eso es un factor donde ya lo hubiese notado más rápido, ¿no? Pero al principio lo vi normal, tranquilo, pero ya en el transcurso de los meses que seguimos con la cuarentena, la carga laboral sí se ha hecho más pesada y más fuerte, entonces ya no sientes lo mismo, ¿no? Ya comienzas a sentir el dolor muscular por aquí o algo, depende de lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, también lo equilibro. Yo en mi caso lo equilibro haciendo ejercicio, saliendo a correr, porque si no realmente creo que hasta ya hubiese eh, caído un poco en mal humor, ¿no? Quizás, ¿no? Pero sí, ¿no? Ha ido incrementando y se ha ido sintiendo fuerte el tema también de la ansiedad, de las cosas, porque se juntaron tanto también la familia. Disculpa, sí me escuchas, ¿no? Sí, sí, claro, lo escucho, lo escuchamos. Sí, salió una conexión a internet débil, pero creo que era el mío, perdón. Ya, No, sigo. no, Entonces, tranquilo. como te digo, ¿no? Entonces también el tema familiar, porque se junta todo, ¿no? Tanto el laboral mientras vas avanzando y también la familia, que puede caer una persona enferma en tu familia, ¿no? Entonces se junta eso, se junta la situación. En mi caso sí pasó y tuve que manejarlo también, ¿no? Pasó con mi papá y entonces tienes que manejar ambas situaciones y ha incrementado, ¿no? Y claro, en su momento normal, tranquilo, lo vi totalmente como dije, sí se puede, y sí se puede en realidad, ¿no? Pero al tener todo acá en esta situación laboral, día de lunes a viernes, tener acá todo el acceso a la mano, te hace a ti mismo disponerte a darle más tiempo, ¿no? Y hay momentos o cargas laborales donde también no puedes decir, esto no lo puedo hacer porque tienes que entregarlo al día siguiente o a 2 días, entonces ya tienes que ir trabajando. Entonces eso dispone que también le des más tiempo. Entonces al principio fue sencillo, pero sí aumentó un poco la ansiedad y el estrés en el transcurso de los meses.
que ya también ya he ido aprendiendo a regularizarlo en este último mes, ¿no? También de forma, haciendo, como digo, deporte, buscando distracción, o ya también poniendo un tope ya. Entonces, de lunes a viernes o sábado, me voy a dedicar un par de horas, pero no voy a dedicarle todo el fin de semana quizás a trabajar, ¿no? A estar chequeando, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos ahora a la pregunta 6. ¿Estuvo al tanto de las noticias? Sí, sí, o sea, bueno, yo, en mi caso, bueno, como todo, más o menos este tipo de generación de la que somos nosotros, eh, bueno, no me acuerdo qué tipo de generación, bueno, el nombramiento generación Z, puede ser, o me estoy equivocando, creo. Normalmente estamos siempre con un smartphone a la mano, ¿no? Por decirlo así. Sí, Y casi las todos. casi todo, ¿no? Casi todo el tiempo. Y las noticias y las suscripciones a tipo de redes sociales hoy en día te hacen tener la noticia inmediatamente a la mano, ¿no? Entonces, todas las noticias las consumes así rápido y fugaz de cualquier tipo de en mi caso sí, he estado siempre al tanto de las noticias desde un principio, pero también no cualquier tipo de noticias ni cualquier tipo de periódico, ¿no? Siempre en mi caso yo he elegido fuentes que realmente sean válidas y que realmente te den una información más o menos acertada, ¿no? Estoy pues con periódicos, por ejemplo, Gestión, ¿no? Es uno de los conocidos que te da un poco de comparación entre economía y cómo va manejándose los cambios, quizás comercio, pero 21 por ahí, pero son redes sociales que se actualizan, o sea, inmediato, ¿no? Inmediato, inmediato, y tú tienes al toque una noticia y tienes otra, y sí, no lo puedo evitar porque tienes el smartphone a la mano y siempre estás con las redes sociales y lo ves a cada rato y te estás empapando de todo lo que está pasando, ¿no? Desde un inicio hasta el día de hoy, así es. ¿Y Ujú. cómo lo tomaba las noticias? ¿Qué impacto tenía en usted? ¿Cómo lo he tomado? Eh, no sé si te refieres a mal o bien o más o menos. Claro, por ejemplo, una noticia del COVID, ejemplo de cómo ha tomado una noticia, voy a poner un caso, de los 120 primeros días, que fueron los 3 primeros meses, y después lo expandieron más días nos dieron de cuarentena, más días nos decretaron de emergencia sanitaria. ¿Cómo tomó esa noticia, por ejemplo? Eh, Va a depender, ya en mi caso, claro, tienes familiares que van perdiendo trabajos, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, pues, tienes familiares, pues, que tienen trabajos quizás más informales, ¿no? No tienen un trabajo más formal o si tienes un trabajo más formal, están cerrando también negocios, ¿no? Entonces, mientras los días también se han ido extendiendo, por ese lado, por ese tema económico y laboral, que es lo más perjudicado en todo, es lo más difícil de aceptar, ¿no? En mi caso, eso es lo que ha sido más difícil de aceptar, porque he tenido familiares afectados laboralmente y recién ahorita, ya que estamos manejando la pandemia, se podría decir así, no como quisiéramos, porque realmente no la estamos manejando como realidad debido de ser, y eso me da culpa para cada uno de nosotros, pero recién se están insertando otra vez al sistema laboral, ¿no? Un hermano, un papá, ¿no? Que ha estado trabajando, pero que no ha tenido un trabajo seguro y que lo perdió y que se enfermó también. Entonces, extenderse más días es preocupante, ¿no? Porque asume la persona que está trabajando y está recibiendo ingresos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, ¿no? Entonces, queda definitivamente apoyar y asumir y dar, ¿no? Pero en ese sentido, pues es un poco preocupante, ¿no? Entonces, pero bueno, en mi caso, mi familia también se ha ido superando estos momentos también de COVID, que se están incorporando y también vas afianzando más el compromiso, el apoyo con tu familia, ¿no? También manteniendo, recuperando sus trabajos. Pero sí, no es sencillo, ¿no? Laboralmente y por salud, obviamente que todos las pasamos difícil, ¿no? Pero laboralmente es lo que más afecta, ¿no? Las personas, porque también tienen sus propias familias, tienen sus propios hijos y emocionalmente se sienten mal, pues si pierden un trabajo también, pues, ¿no? Y estos días las noticias, yo las tomo como un medio informativo, ¿no? Del COVID, de lo que se va a hacer, cómo va a ir cambiando a las personas, a los trabajos, cómo va a ir cambiando la forma de crear un negocio, cómo va a ir cambiando la forma
también de las familias, cómo asumen ahora estas situaciones y cómo otras familias no asumen, ¿no? Arriesgan sus vidas. Hace poco tuvimos ese caso, por ejemplo, de la municipalidad, bueno, perdón, en Los Olivos, que no entiendo la conciencia, ¿no? De una reflexión de que realmente estamos viviendo algo serio y existen personas que no tienen ni un nivel de conciencia totalmente en ese sentido, ¿no? Y solo echamos la culpa, pero no vemos nosotros mismos qué estamos haciendo, ¿no? Ujú. Entonces, eso es preocupante porque no solo se perjudican a ellos, perjudican a los demás. Y eso Interesante. es lo que vas viendo en cada día de las noticias y lo vas tomando. En mi caso, mucho más serio, siendo más responsables. Yo, por ejemplo, salgo a correr, pero salgo a correr solo, con mi mascarilla. Voy y vuelvo, dejo mi ropa, me baño enfrente de la ducha, me cambio, me limpio y trato de ser todo ordenado para no afectar a nadie, ¿no? Por ejemplo. Perfecto. Listo. A ver, sigamos. La pregunta número 7. ¿En qué momento de ese periodo se hizo la prueba COVID? Si la respuesta es sí, indique por qué, indique la razón y cómo se sintió al respecto. Sí, claro que sí. Después me hice la prueba COVID como protocolo de la empresa, ¿no? La empresa misma nos compró las pruebas moleculares en este caso. Le hicimos antes de retornar a la oficina, como ya expliqué hace un momento, a trabajar part-time, todo el personal tenía que hacerse la prueba molecular. ¿Cómo me sentí o cómo lo iba a tomar? Definitivamente nervioso, nervioso y ansioso porque te vas a hacer una prueba, no tienes síntomas, pero está la información del asintomático, ¿no? Y dices, pucha, y si soy asintomático, estoy mal, me van a mandar a cuarentena o incluso perder mi trabajo, ¿no? Y justo en estas alturas y en esa coyuntura es bien difícil. Entonces sí, me hice la prueba, me hice la molecular, que no es nada, por decirlo así, sencilla, porque te mete un hisopo por la Oh, nariz y por la boca y sí. es fuerte, ¿ya? Y estuve esperando una semana la respuesta, hasta que me dieron la respuesta y definitivamente salió negativa, ¿no? Me sentí mucho más aliviado, más tranquilo, y hasta el momento sigo yendo a la oficina, ¿no? Si tenemos algún síntoma inmediatamente de fiebre o de dolor de ojos fuertes o temperatura, cosas que te hagan inducir a esto, inmediatamente tenemos que avisar para que nos hagan de nuevo la prueba o la cuarentena desde casa, ¿no? Fue una última parte de la pregunta, creo que me hiciste, no me acuerdo, disculpa. Claro, la pregunta es, si la respuesta fue sí, indique la razón. La razón me está comentando que es por parte de la Ujú, empresa y cómo se ujú. sintió al respecto. Me comenta que se ha sentido un poco con miedo y con incertidumbre, pero luego Ujú. de que le dieron los resultados ya se sintió mucho más cómodo. Sí, ujú, ujú, Perfecto. así es. Bueno, la pregunta número 8 es, ¿ha sentido algún efecto negativo en su salud mental a causa del COVID-19? Estuve cerca. Wow. Estuve cerca en el sentido de que, bueno, te da la ansiedad, el nerviosismo de estar encerrado, porque, bueno, mucho depende del tipo de persona y las actividades y las costumbres que haga, pues también, ¿no? En mi caso, es los fines de semana y entre sábado y domingo hacer deporte en la mañana, salir a correr, hacer bicicleta, y en los primeros meses yo eso no he podido hacerlo, ¿no? Yo salgo a correr un ciclovía, me entreno 2 horas y he tenido que hacer el entrenamiento desde los primeros meses, porque recién estos últimos meses estoy saliendo, pero los primeros 3, 4 meses desde casa. Y no solo eso, también los amigos, las reuniones con los amigos. Yo me reúno con mis amigos a conversar, los fines de semana, un domingo, o a ver un amigo, ir a verlo, y no desfogas ese momento recreativo porque todos los días estás viviendo desde tu casa, estás pensando en el trabajo y estás viviendo laboralmente con tu familia también, estás cumpliendo el trabajo todos los días con tu familia y entonces solo está ese bloque. Y te puedes entretener con otras cosas, quizás, no sé, con el smartphone, con una película, pero es entre un monitor y tú. Entonces ahí no hay ningún contacto, ninguna exposición verbal y emocional, ¿no? Entonces, las personas somos eso. En mi caso, soy de conversar, de decir algo, de compartir momentos, experiencias que te ayuden a estar más tranquilo. Entonces, cuando no haces, en mi caso, cuando yo no he hecho eso, pucha, te sientes, qué aburrido, digo, te estás estresando, tienes esa ansiedad ahí, y encima los problemas, es,
ha sido difícil, ¿no? Pero ya, ya he ido aprendiendo también a cambiar esa situación estos últimos meses, ¿no? Ya a comenzar a liberarme un poco más con los ejercicios, saliendo ya, como digo, solo totalmente, con mis protocolos yo solo, ¿no? Eso es bueno, eso es Claro, bueno. pero Bueno, la eso es lo que he pregunta, ido aprendiendo, ¿no? qué bueno, qué bueno. Bueno, la pregunta número 9 es, ¿cuál es su opinión acerca de los tratamientos preventivos del dióxido de cloro o ivermectina? Indique si lo ha llegado a usar o no. Sí, en mi caso no, en el de mi papá, como mencioné, se me enfermó, le recetaron ivermectina. Llevó la ivermectina, sí, creo que sí funcionó, bueno, con otros tratamientos fuertes, y el otro punto me dijiste el cloro, ¿no? Del dióxido de cloro. El dióxido de cloro, si funciona, yo creo que sí, sí funciona. Bueno, en mi casa, en la casa lo utilizamos para desinfectar, pues, las zapatillas, la mesa, pero no creo que sea, o sea, lo más esencial es tres puntos básicos, ¿no? Utilizar una mascarilla, que es la barrera física para poder evitar esto, la limpieza, sí o por sí, tú mismo, totalmente, desde la ropa, desde que te bañas y dejas todas tus cosas limpias, y lo tercero, el distanciamiento social, ¿no? Evitar estar aglomerándose con un grupo de personas, ¿no? Después lo demás, el dióxido de cloro es complementario, no es al 100% seguro para mí, pero sí es complementario. Y la ivermectina creo que sí funcionó en lo de mi papá. No sé si en lo demás funcionará, pero en mi papá sí funcionó y bueno, fue un tratamiento que sí utilizó. Ujú. Qué bueno. Bueno, la pregunta 10, en su centro de labores o en alguno de sus familiares con los que vive, le indicaron ir a trabajar luego de la cuarentena. Hablamos de los primeros 15 días. ¿Cómo se sintió usted? ¿Cuál fue su reacción? Es decir, ¿cómo se sintió usted eh, de usted mismo después de la cuarentena ir a trabajar los primeros 15 días o de un familiar? Si usted sintió algún miedo, sintió algo o estuvo tranquilo. Eh, es al principio, bueno, regresar de nuevo a trabajar a la oficina. Sí, claro que sí, pues un poco de cautela, diría yo. Miedo, no, un poco de cautela y estar usando todos los protocolos, ¿no? La mascarilla y todo eso, porque eh, en mi caso ya he tenido que también ver esto, mira. Al principio me estaba moviendo en el Metropolitano para ir a la oficina, ¿no? Y justo los temas más de contagio estaban saliendo justo en este tiempo en los medios de transporte. Entonces dije, Todo el público, sí. claro que sí, y ahí la seguridad dije, pucha, es un poco difícil, entonces te da miedo pues ir y regresar y traer el virus, y en este caso yo vivo con una ancianita y con dos adultos mayores, bueno, tres, y los contagié pues, ¿no? Y que se enfermen por mi culpa, ¿no? Y pucha, pero al final te das cuenta que también el riesgo está en todas partes y que no es que realmente lo quieras traer, entonces ahí un poco también de cautela, ¿no? Y después ya he tenido que también sacrificar un poco el tema de ir en metropolitano y pedirme un taxi los 2 días de oficina que voy al trabajo, irme en la oficina y quizás un día regresar en el metropolitano y el otro día regresar en taxi, ¿no? Pero bajar un poco las situaciones de riesgo y mitigarlas un poco, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Ujú. Qué bueno. Bueno, a ver, la penúltima pregunta, la 11. ¿Alguna persona cercana a usted se ha contagiado de COVID? ¿Cómo tomó usted la noticia? Sí, claro que sí. Como te digo en ese momento, mi papá se enfermó, familiar. He tenido amigos también, conocidos que sus familiares también se han enfermado. Un tío que falleció, de un amigo de mi promoción, de colegio. Y como tomé la noticia, pues, penosa, ¿no? Es penoso y tienes que estar apoyando a estas personas. Por más que a veces no los veas y no seas tan amigos de ellos, pero es un conocido tuyo y pucha, y es penoso que esté perdiendo un tío o un papá, ¿no? Entonces lo saludas, le dices, oye, fuerzas, ¿no? Y también estoy viviendo esta situación. La,
y también estuve a punto de perder a mi papá, pues, ¿no? Y ser más empáticos en ese sentido. Sí, claro. Ujú, así es. Interesante, y qué bueno que su papá esté ya mejor. Bueno, la última pregunta. Si mañana declararían que ya no existe emergencia sanitaria nacional, ¿usted saldría? ¿Haría su vida cotidiana con normalidad? Explica el detalle. Sí, sí, también, ¿no? Sí, yo sí, o sea, bueno, en mi caso ya lo vengo haciendo un poco, pero yo no obligo a mi familia, puedo decirles que también pueden ir saliendo, pero también, o sea, no es que sales, ya comienzas a salir todos los días y a desbandarte totalmente en las horas, ¿no? Porque también tienes a tu mamá, a tu papá encerrado y para ellos es definitivamente psicológicamente, si para mí nada más que soy joven, estresante para ellos, que tienen que liberarse, visitar a un amigo, visitar a un abuelo, un nieto o algo, también les diría, ¿no? Que salgan y que puedan recuperar un poco más el bienestar emocional, ¿no? Pero sí, paulatinamente, ¿no? Para mí paulatinamente. Yo sí Entonces, también. no sería normal. Si es que mañana lo decretaran, que acabó todo, mañana mismo no regresaría a su vida normal. Tan sencillo. Lo haría poco a poco. Poco a poco, paulatinamente, ¿no? Paulatinamente. Tal vez si salgo ahorita una o dos veces en los fines de semana, una vez al fin de semana, ya incrementaría, ¿no? Entre dos a tres veces periódicamente las salidas. Creo que probaría así el primer mes y cómo vamos, ya después eso ya, si vamos bien, seguir incrementando, ¿no? Vamos midiendo el riesgo, ¿no? Señor Anthony Yocton, muchas gracias. En verdad, nos ha dado mucha información, nos ha apoyado mucho en nuestra investigación y esto nos va a servir mucho para poder entender cómo está la salud mental en ustedes, los trabajadores, en esta pandemia. Muchas gracias otra vez antemano y nos lo le decimos fuerza, que esto ya va a pasar y cuenta con nosotros para cualquier cosa. Que tenga buen día, gracias. Gracias, Robert.